Cordial saludo, soy Germán Blanco, estudiante de la materia Movimientos Políticos y Nuevos Actores Sociales, y procedo a construir un video para dar cumplimiento a la actividad final. Hay unas preguntas orientadoras y el partido político que desarrollé en actividades anteriores es el Partido Conservador Colombiano. La primera pregunta dice: ¿cuáles elementos influyen en el origen del movimiento o del partido político? El Partido Conservador se crea en 1849, 175 años de historia hoy, en un contexto histórico y político muy particular, donde empieza a formarse la República, una inestabilidad política y social, muchas luchas entre federalistas y centralistas y visiones diferentes de lo que es un Estado y su estructuración, conflictos internos por todas partes, guerras civiles, facciones políticas enfrentadas, también una ideología y una filosofía política particular. Estamos hablando del Partido Conservador, defensa del orden y de las tradiciones, un acercamiento muy grande a la religión y a la Iglesia Católica, que para ese momento tenía colonizado todo el territorio y la voluntad de la gran mayoría de la población, en la educación, en lo que tiene que ver con la moral, sobre todo con las bases sociales. Unos liderazgos muy particulares en ese momento de creación del partido: Mariano Ospina y José Eusebio Caro, abogados que defendían mucho los gobiernos fuertes y centralizados, pero también las bases filosóficas y las doctrinas de los partidos, en este caso del Partido Conservador, para la ciudadanía y para la institucionalidad del Estado. Como no estaba solo el Partido Conservador, aparece también casi simultáneo el Partido Liberal. Entonces hay una oposición entre esos partidos. El Partido Liberal promueve muchas reformas sociales, económicas, políticas, pero de manera más radical que el conservatismo, inclusive contra la misma Iglesia y contra el libre comercio. Lo que tiene que ver con la economía y la estructura de ese desarrollo económico, pues el Partido Conservador sí tuvo en principio una connotación muy especial, y es la protección de los intereses nacionales para mantener la estabilidad social. Estamos hablando de la creación, o sea, un dinamismo político de la época muy importante, que permitió la creación del partido y que jugara un papel muy grande en la historia política del país. La segunda pregunta dice: ¿cómo se puede describir el partido político conservador colombiano? Es un partido antiguo, de tradiciones arraigadas, que ha evolucionado a través de la historia, manteniendo principios y valores fundamentales, con una caracterización muy particular. Principios fundamentales: defensa del orden, de la estabilidad, una influencia grande de la Iglesia Católica, un conservadurismo social y económico, por eso la protección de la propiedad privada. Esa ideología conservadurista donde se preservan tradiciones, se defiende el orden preestablecido, se promueven los valores religiosos, un nacionalismo muy arraigado al territorio, se infunde en la población y se defiende esa institucionalidad nacional, y un liberalismo económico muy moderado, o sea, cómo interviene el Estado de manera moderada para proteger los intereses nacionales y mantener la estabilidad social. Legados muy importantes del partido que contribuyen a la configuración de un Estado y a unas políticas que se mantienen en el tiempo. Es una fuerza entonces el Partido Conservador histórica, política, que caracteriza la defensa del orden, como lo mencionaba, las tradiciones, la cercanía con la Iglesia Católica, las escalas de principios y valores éticos, morales y obviamente religiosos para enfrentar los desafíos modernos. Dice la pregunta: ¿qué características tiene el partido? Entonces lo mencionábamos: influencia de la Iglesia Católica, centralización política, defensa de la propiedad privada, identidad nacional, educación basada en valores, participación política en la formación de líderes y de cuadros, y sobre todo un acompañamiento en un proceso permanente, constante de modernización. O sea, un partido caracterizado por la tradición, el orden, la propiedad privada, la influencia de la Iglesia, el compromiso con la identidad nacional, la estabilidad política y social, la institucionalidad, que lo hace en un partido que ha progresado paulatinamente a través del tiempo hasta épocas contemporáneas.
Dice también la pregunta, ¿quiénes lo componen? El partido tiene unos cuadros importantes que están debidamente reglamentados para mantener presencia y contribuir a su funcionamiento central y en los territorios. Entonces tiene afiliados y simpatizantes que los carnetiza a muchos de ellos y les entrega funciones. Tiene unos órganos de dirección, un directorio nacional conservador, un directorio en cada uno de los 32 departamentos, en la mayoría de los más de 1.100 municipios del país también, en los distritos, y también tiene directorios locales donde hay juntas administradoras, inclusive en algunos corregimientos del país. Los representantes que tiene a nombre del partido cuando los avala, pues ostentan distintas dignidades. Unos tienen cargos unipersonales, gobernadores, alcaldes, otros corporados, congresistas, diputados, concejales, los mismos ediles. Pero también es importante recalcar que en eso que tiene que ver con quienes lo componen hay organizaciones internas. Entonces la juventud, las mujeres, los sectores especializados, los notables, tienen participación en la conformación de esos directorios. Obviamente también hay centros de estudios y de formación, hay importantes escuelas de liderazgo y muchos talleres hacia el territorio, donde hacen presencia asesores, personal técnico, que ayudan en la conformación del trabajo legislativo o en las corporaciones territoriales o a los mismos gobernantes. Esa estructura permite mantener una muy efectiva presencia y promover la ideología y las políticas del partido en Colombia. Dice también la guía qué tensiones hay entre el orden político existente y las demandas del movimiento elegido. Tiene que ver con el balance del poder con los demás partidos, o sea, primero hubo un bipartidismo y ahí jugó el Partido Conservador, inclusive en el Frente Nacional. Ahora hay un multipartidismo, muchos más partidos con opción de poder, o sea, otros partidos en el escenario, eso genera tensiones. Entonces admite negociaciones de intereses, alianzas, coaliciones, acuerdos políticos, equilibrar todos esos intereses. Pero obviamente dentro de las tensiones el partido tiene que adaptarse a los cambios sociales y políticos. ¿Cómo busca ese proceso de modernización para que evolucionen esas demandas ciudadanas y esas expectativas sociales en políticas públicas impulsadas por el partido, donde se genere también la inclusión de los nuevos sectores? La sociedad actual ya es mucho más incluyente, hay que atraer nuevos votantes y nuevos sectores. Los temas de corrupción y transparencia generan mucha tensión, donde a veces se vienen involucradas fichas del partido o donde el partido tiene que promover políticas que permitan que todos los días exista menos corrupción y haya mucha más transparencia, mucha más ética, mucha más moralidad. Se exija la rendición de cuentas de los del Ejecutivo y también de los del Legislativo. Esas relaciones también del gobierno y las instituciones con el partido generan unas tensiones especiales y por eso se da el control político que se hace desde las instituciones corporativas. El estatuto mismo de oposición, cómo se declara el partido. Hoy en el Congreso es independiente, ayer fue de gobierno, en muchos territorios hace oposición, pero nunca pierde la independencia y la autonomía propia del partido. Nos mencionan también que cuáles planteamientos de autores o autoras vistos en el curso ayudan a comprender el caso analizado y a justificar la respuesta. Pues yo hice alusión a dos de los autores de unidades anteriores. Galafasi, en un libro que él denominó las teorías diversas en el estudio de los movimientos sociales, manifestó una serie de teorías y una de ellas llamaba mucho la atención y se acomoda mucho al Partido Conservador, las teorías del conflicto social, o sea, el análisis de tensiones y contradicciones que subyacen a los movimientos de carácter social, el origen, la naturaleza del conflicto en la sociedad que permitió que surgiera. Pareció un aspecto muy importante. Y obviamente también el rechazo a las jerarquías internas, o sea, como esa vieja izquierda, como lo denominaba Galafasi, decía que había unas jerarquías internas y unas prioridades que deberían ser relegadas para que subsistieran y se observaran más las necesidades de los grupos minoritarios o de otros temas como por ejemplo el del medio ambiente que estaba pasando a un segundo plano. Y el segundo autor es Barragán, que él manifiesta, Mauricio Archila Neiras Barragán, manifiesta en su texto idas y venidas, vueltas y revueltas, cuando hace alusión a un tema de protesta por allá
a mediados del siglo anterior hasta finales de ese mismo siglo, y yo quiero recalcar de ahí lo que tiene que ver con los movimientos sociales, o sea, esa acción colectiva de diversos actores que buscan transformar social, política y culturalmente los compendios comunitarios. O sea, cómo esos movimientos trascienden a la inequidad económica o a las desigualdades sociales, identificando unos propósitos y unas respuestas puntuales a la sociedad. Por último, ¿qué instrumento aplicó, cómo lo desarrolló y a qué grupo de ciudadanos se acercó y por qué? Bueno, en la tarea anterior quedó claro que utilizamos como instrumento las entrevistas, y yo logré entrevistar al presidente del Partido Conservador y al secretario general con un cuestionario de preguntas que se indujo para las respuestas de lo que significaba el partido para los momentos actuales y lo que había sido en la historia. ¿Por qué lo hicimos de esa forma? Porque consideramos que obligaba a un acercamiento mucho más importante con quienes dirigen el Partido Conservador a nivel nacional. Muchas gracias.